Cuando veo políticos como usted, lo que me dan ganas es de vomitar, la verdad. Yo lo lamento y le pido perdón, pido disculpas a todos los costarricenses. Entonces no sean tan hipócritas. Pero esta asamblea no es el Banco Mundial y aquí a los acosadores, violentos, abusadores se les enfrenta. ¿Quién te está diciendo que no es por el orden, Buquelón? Debería de darles vergüenza. Imagínense si nos agarraran a nosotros las mentiras como diputados, pues nunca hubiéramos llegado aquí, yo creo. Yo llegué a la Asamblea Legislativa a ayudarle a usted, presidente. Yo me voy a ausentar de este plenario. Todo esto es atolillo con el dedo y vamos a ser cómplices de eso. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Marigal desde el viernes 4 de abril del 2025, como siempre en compañía de... Espero que todas y todos estén muy bien. Esperamos que todas y todos estén mejor que Javier Milei, Nayib Bukele y don Rodrigo Chávez, que a pesar de ser unos grandísimos lamezuelas de Donald Trump, no lograron salvar a sus países de los aranceles que nos metieron esta semana. Pero bueno, Mae, ¿cuáles son los temas? Los temas para esta semana. Vamos a empezar con la sección favorita del público. No, mentira. Con la sección Lucho también se equivoca. Además, vamos a hablar del proyecto los proyectos para aumentar los impuestos y o canon del espectro radioeléctrico, el proyecto para adelantar las pensiones del OIJ, la discusión que se generó en el plenario en torno al proyecto para expropiar de facto el auditorio del Conservatorio Castela, así como de la Asamblea Legislativa burlándose del Instituto Meteorológico Nacional, y las secciones Pregúntale a Lucho y las mejores y peores propuestas de la semana. Agenda cargada. Pero empecemos con la aclaración necesaria. En el barra de prensa esta semana, por error de Luis Manuel, se consignó que el proyecto para declarar benemérito al Instituto Meteorológico Nacional había sido presentado por la diputada María Daniela Rojas, lo cual... Así lo locutó nuestro pobre locutor. Así quedó. Tu nuevo productor. Así quedó en el reporte en audio, porque no pudimos corregir hasta después en la versión escrita. Sin embargo, valga la aclaración, el proyecto fue presentado por la diputada Acuña y la diputada María Daniela votó en contra de tal y como se consignó en el párrafo de barra de prensa del reporte. Ahora sí, haciendo las aclaraciones del caso, pasemos por el fondo. Lucho, esta semana se generó discusión nuevamente en torno a los proyectos acerca de regular los impuestos y cánones al espectro radioeléctrico. Todo empezó porque en conferencia de prensa de este miércoles Chávez adelantó que de no reformarse la ley actual, no estarían extendiendo las concesiones vigentes, las cuales se extendieron el año pasado, lo que significaría lo que se conoce como un apagón radioeléctrico, o sea, no habría radios ni televisoras en el espectro abierto. O sea, que hay que aclarar que aunque la palabra diga el espectro radioeléctrico, se refiere tanto a radio, FM y AM como televisión. Es que las ondas de televisión abierta son ondas de radio, correcto, técnicamente. Pero bueno, eso generó la reacción de parte del Tribunal Supremo de Elecciones. Que te saltaste algo. Pero en todo caso me parece que eso fue que alguien hizo la pregunta. En el espacio de preguntas fue, ¿verdad? Que le hicieron la pregunta sobre si las iban a prorrogar. Y inicialmente la ministra Paula Bogantes fue al frente y dijo, estamos valorando prorrogarlas, ¿verdad? Porque ese tema todavía no se ha cerrado, y el presidente públicamente la contradijo, como es prácticamente costumbre todas las semanas con los ministros, y le dijo, no señora ministra, no las vamos a prorrogar. Si hay un apagón va a ser culpa de la Asamblea, dijo la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, que no tiene la potestad de dictaminar proyectos de ley, cosa interesante. Pero bueno, está sin ministro en la presidencia, eso puede explicarlo. Este proyecto está en la Comisión de Gobierno. Aclaremos, hay dos proyectos. Sí. Pero bueno, antes de hablar sobre los proyectos específicamente, contemos lo que pasó, porque después de la conferencia de prensa, el Tribunal Supremo de Elecciones envió una aclaración, había un comunicado de prensa. Una solicitud de consulta de parte de la Cámara Nacional de Radio. Correcto. El Tribunal Supremo de Elecciones lo que dijo a grandes rasgos fue: nosotros no nos vamos a meter en el fondo del tema,
de cómo se hace la asignación de las concesiones. Eso es potestad del Ejecutivo, no nos corresponde. Lo que sí dijo fue: cualquier decisión que se tome debe ser implementada hasta después de la declaratoria de las elecciones del próximo año, porque puede afectar con los principios de publicidad para los procesos electorales. Eso fue lo que dijo el Tribunal. Un poquito de contexto. La Cámara Nacional de Radio, Canara, acudió al Tribunal Supremo de Elecciones porque el tribunal ha empezado a solicitar los tarifarios de los medios de cara a las elecciones, porque eso, los medios tenemos la obligación de reportarle al tribunal si van a estar abiertos a recibir pauta de partidos políticos. Recibir pauta de partidos políticos, tienen que reportarle al tribunal los montos que les van a cobrar por esa pauta. Exacto. Entonces hubo una emisora radial que le dijo al tribunal: no puedo darle esto porque yo tengo incerteza de si voy a tener emisora. Concesión o no. Exactamente. Entonces, Canara presentó una solicitud de opinión consultiva, que es el equivalente, digamos, a una consulta legislativa de constitucionalidad, a una consulta constitucional en la sala cuarta, solo que en este caso en el Tribunal Supremo de Elecciones, cuestionando este tema. Entonces, el tribunal evacuó la consulta en la resolución del 2 de abril, que eso fue miércoles. Miércoles fue 2 de abril. Sí. A las 2:45 de la tarde. Podríamos decir, sí, que fue, perdón, después. Simultáneamente, básicamente. Prácticamente, sí. Habría que revisar muy bien el timing, pero el momento de la conferencia en el que el presidente dijo: no las vamos a prorrogar, el tribunal estaba deliberando estaba deliberando este asunto. Y el por tanto de la resolución del tribunal es: 1, no le corresponde a nosotros, magistrados electorales, evaluar la legalidad, pertinencia u oportunidad del cambio en el modelo y asignación de frecuencias de radio, o sea, ese churuco no es de nosotros. Sin embargo, no es válido que esos cambios ocurran en año preelectoral ni antes de que se emitan las declaratorias de elección. Por ende, las autoridades del MISIP deben adoptar cuanto antes medidas oportunas y jurídicamente viables a fin de que durante ese lapso no se implemente el nuevo esquema, lo cual no implica que deban suspender el proceso que ya tienen iniciado, sino que sus efectos quedan diferidos hasta después de que el tribunal declare quienes quedaron electos presidente, vicepresidente y miembros de la Asamblea Legislativa. Correcto. Entonces, el MISIT, después de que se comunicó esta resolución, al día siguiente envió un comunicado de prensa donde celebraba que Canara había tenido otra derrota en sede judicial. Literalmente eso era el título del comunicado. Y inicialmente dijo que iban a tomar pues las medidas necesarias que estaba señalando el tribunal para cumplir con la resolución. Ese comunicado fue borrado minutos después por la periodista del MISIT. Los medios tenemos un chat de prensa en WhatsApp con el MISIT. El comunicado fue borrado, mandaron otro, fue borrado. Y después mandaron a las 7:00 de la noche una convocatoria a conferencia de prensa para este viernes a las 9 de la mañana. Siendo las 9:40 de la mañana, ya todos los medios estaban ahí y viendo las transmisiones esperando que salieran los jerarcas, el MISIT canceló la conferencia de prensa y dijo que van a pasar el tema hasta el miércoles, hasta la conferencia de prensa del miércoles de la próxima semana. Entonces, atinadamente La Nación tituló hoy: errático comportamiento en el MISIT. Borran comunicados y cancelan conferencia de prensa. Claramente que hay un problema porque el MISIT está en una camisa de 11 varas, porque el viceministro del MISIT le había dicho al tribunal que iban a garantizar pues obviamente estabilidad en todo este tema, porque en este caso los medios radiales y televisivos cumplen un papel importante en la información electoral durante los procesos electorales y más los nacionales. Correcto. Y atinadamente el tribunal acotó ese oficio que había mandado el viceministro del MISIT en la resolución. Entonces habrá que ver qué ocurre el miércoles y qué dirá el presidente, porque sus troles andaban diciendo que el tribunal no tiene base legal para girar esa orden. Aquí hay que recordar que el MISIT le giró una orden similar al gobierno de Guillermo Solís, obligándolo a posponer el apagón analógico. El tribunal. ¿Qué dije? El MISIT. Perdón, sí. El tribunal obligó al gobierno de Luis Guillermo Solís a posponer el apagón analógico porque estábamos en periodo electoral, y que además el tribunal tiene por disposición constitucional amplia potestad de ordenar lo que le dé la reverenda gana para garantizar que las elecciones se desarrollen como se tienen que desarrollar. Correcto. Ahora, esto no trae a los proyectos de ley. Exacto. Chávez dice:
va a haber un apagón y va a ser culpa de la asamblea si no se aprueba el proyecto. El proyecto que ellos... Que el Ejecutivo presentó, porque hay dos proyectos. Y aquí nada más hay que hacer un paréntesis de contexto. La ley de radio incluye un impuesto actual que existe desde 1954. Y el cual está fijado en 500 colones por cada 25 kilohercios de ancha banda. Ese es el monto, entonces es un monto risible a la actualidad. La actualización, hay un proyecto de Liberación Nacional presentado por Óscar Izquierdo con apoyo de otros diputados que pretende actualizar ese monto y acercarlo al valor real. No lo acerca realmente, pero lo actualiza. Al valor traído a presente. Exacto. Eso es sobre el impuesto. Adicionalmente, las televisoras tienen que pagar lo que se conoce como el canon de reserva del espectro radioeléctrico. Las televisoras y las radios. Ese canon lo calcula Sutel para sus gastos propios de regulación del tema de telecomunicaciones, y está fijado el monto total en 1.224 millones de colones. Eso la Sutel lo divide entre todas las operadoras, y dependiendo de cuántos canales y frecuencias tengan y demás, es que les toca pagar una parte, digamos, les toca correspondientemente una parte de esto. Entonces hay un impuesto y un canon. Porque los cánones operan con el principio de servicio al costo, deben cubrir el costo de lo que... Bueno, por lo general. Más o menos, ajá. Por lo general. Yo no diría que eso siempre pasa, porque recordemos el tema del canon de APM Terminals, que se concede a Habdeba y está fijado en base a los ingresos brutos de la empresa. Pero bueno, el impuesto el proyecto de Óscar Izquierdo reforma la ley de radio actualizando el impuesto. No toca el canon. Lo que fija es un monto que sería de 2 millones, 8 salarios base, que son 3.6 millones, si no me equivoco, para las televisoras, y para la radio, dependiendo del espectro que utilicen, porque recordemos que hay radios de alcance nacional y otros de alcance regional, empieza a partir de medio salario base, que son 200,000 colones. El Ejecutivo dice que ese monto sigue siendo visible. El proyecto del Ejecutivo lo que hace es que elimina el impuesto y introduce un nuevo canon. No actualiza el canon que ya existe de Sutel, sino que introduce un nuevo canon que está fijado en el 3,13% de los ingresos brutos para las concesionarias de radio sonora, y el 7,73% de los ingresos brutos para las concesiones de televisión. Correcto. Exacto, esos son los dos proyectos. Ahora, lo que hay que entonces mencionar es lo siguiente. Uno es que, por la forma en la que está redactado el proyecto de ley, ese canon sería deducible del impuesto sobre las utilidades. Entonces, correcto, el argumento del presidente de la República de que tantas cosas se podrían hacer actualizando el monto de este canon no tiene sustento, porque toda esa plata iría directamente al MISIT, y no para que el MISIT pueda operar en su totalidad, sino para funciones específicas del MISIT relacionadas con temas de espectro radioeléctrico. Entonces ahí hay un problema. Lo otro, además, es que entonces, si es un canon deducible del impuesto sobre las utilidades, en la práctica, las grandes televisoras, por ejemplo, la enemiga número uno del presidente, la enemistad que tiene con Teletica, estarían en la práctica pagando menos impuestos sobre las utilidades, porque entonces al tener un canon que les grava sus ingresos brutos, y ser deducible, entonces lo que le van a reportar a Hacienda por concepto de impuesto a las utilidades, y que eso sí se usa para todos los gastos ordinarios del gobierno y del país, pues entonces va a ser un monto menor. Correcto, la única duda que yo tengo es que las empresas que reciben, creo que hay un margen. Si una empresa recibe más de 120 millones anuales, tiene un monto fijo sobre los ingresos brutos, no sobre la renta neta. Esa es mi única duda. Porque me acuerdo que el impuesto a las empresas no recuerdo, bueno, sí, tiene que ser sobre renta bruta. O sea, sobre renta neta, no renta bruta, entonces sí sería deducible. Ahora bien, Hacienda expresó un criterio afirmativo sobre el proyecto del Ejecutivo. La Contraloría, más o menos, en el sentido de que es bueno actualizarlo, sin embargo, cuestionó que los porcentajes que fija el Ejecutivo en su proyecto de ley no cumplen con el principio de servicio al costo, entiéndase. Primero que nada, MISIT es el ministerio más pequeño de todo el gobierno costarricense.
Y por ende, el propósito del canon, dice la Contraloría, sería pues financiar el MISIT. Lo que pasa es que entonces con estos porcentajes, la cantidad de dinero que le estaría entrando al MISIT está muy por encima de sus gastos necesarios, reales. Y por ende, no se cumple con el principio de servicio al costo. La Procuraduría no se ha pronunciado, obviamente ya la Cámara de Infocomunicación se pronunció y dijo que los porcentajes son desproporcionados, pero bueno, el más importante de todos, que es Hacienda. Hacienda dijo, no me importa que Teletica me pague menos impuestos. ¿Qué más va a decir Hacienda, digamos? Bueno, a ver, después Nogui se va a ir a quejar de que no tiene ingresos. Lo decís porque lo que querés decir es Hacienda no va a criticar un proyecto del Ejecutivo. Bueno, correcto. En tiempos anteriores las instituciones no tenían miedo de decir, esta idea de esta institución hermana es una mala idea. Correcto, pero en fin, eso es con ese tema. Pasemos al siguiente tema, que es también, que fue discusión en la conferencia de prensa de este miércoles, es el proyecto para adelantar la edad de pensión del personal armado del OIJ. El proyecto fue aprobado en primer debate el lunes de esta semana, pero, esto lleva un gran pero, fue aprobado con 32 votos. El presidente adelantó que vetaría la ley en caso de que llegue a pasar segundo debate. El tema es que este proyecto requiere de por sí 38 votos para ser aprobado, ya que la Corte Suprema de Justicia, como siempre, no se posicionó sobre el fondo y únicamente dijo que afecta su organización y funcionamiento, entonces calificó la votación. Si hay los votos para 38 y si hay votos para un criterio. Deberían haber, porque solo votó el oficialismo en contra. Correcto. O sea, tomando en cuenta el tema es el quórum, ¿verdad? Que es lo mismo que era inicialmente el tema con el resello de vuelos baratos. Inicialmente estaban los votos, tomando en cuenta la votación que hubo en segundo debate, pero bueno, ha pasado el tiempo y ya las fracciones se van. Ahora, Lucho, ¿qué es específicamente lo que hace el proyecto? El proyecto lo que permite es que los funcionarios del OIJ con permiso de portación de armas puedan pensionarse cuando cumplen los 55 años de edad y hayan trabajado al menos 30 años en puestos donde se requiera portación de armas. La jubilación sería el equivalente al 82% del promedio de sus últimos 240 salarios traídos a valor presente según el índice de precios al consumidor. Esto abarca, digamos, cuando hablamos de funcionarios con permisos de portación de armas, queremos decir la sección de cárceles del OIJ, y ya los funcionarios, los que hacen, no necesariamente los investigadores, los agentes de la OIJ. Todos los hacen allanamientos. Y esos son los investigadores. No necesariamente. Sí, pero bueno. En lo que yo le tengo que dar la razón al Poder Ejecutivo, y específicamente a don Nogui Acosta, quien estuvo presente, es que él señala que el régimen del Poder Judicial es un régimen que ya está en déficit, o sea, que es deficitario, que decisiones como este tipo de adelantos de pensión pueden parecer lindas iniciativas, pero al final le terminan costando al país porque ese hueco lo tiene que pagar alguien. Y además yo entiendo que haya un riesgo asociado a la función, pero no podemos seguir pensando que una persona se puede pensionar a los 55 años y tener una pensión hasta los 90 y que eso va a generar un régimen sostenible de pensiones. Pero este proyecto tiene un estudio actuarial. Habría que verlo. Positivo. Habría que revisarlo. Pero de todo, o sea, igual, 55 años ya no son los 55 años que eran antes. Yo entiendo que todo el mundo se quiere pensionar antes, pero no podemos seguir viviendo hasta los 90 años queriéndonos pensionar hasta los 55. Maya está de acuerdo con doña Rocío Aguilar, quien dijo en una entrevista que hay que subir la edad de retiro para garantizar la sostenibilidad. Yo no la subiría, pero a mí me parece que 65 años es una edad razonable. Es más, para profesiones de oficina sí los podría subir. Pero bueno, sí, opiniones controversiales. Sí. Yo creo que todo el mundo se quiere pensionar y se le olvida que a alguien, que los que vienen atrás les toca ver cómo resuelven eso, y por eso estamos como estamos, por la gente que se pensionaba a los 40 años, en los 60 y sigue recibiendo una pensión. De hecho, tenemos muchos problemas de hoy a nivel del sector público, también son por la oleada, la desbandada de funcionarios públicos que hubo cuando la Caja anunció que iba a poner fin al tema de la pensión anticipada. Entonces, todos los funcionarios de larga data que todavía ya tenían la edad para pensionarse, pero
todavía seguían trabajando, no perdieron la oportunidad y dijeron, no, me voy. Y hay un montón de gente que se pensiona y sigue trabajando. O sea, y nada más se pensiona para tener ese ingreso, pero sigue trabajando, digamos, ¿cómo se llama este ex magistrado? Ginesta se pensionó, se fue con pensión de la corte antes de que le montaran los montos de rebajo. Correcto. Y ahí sigue litigando. O sea, es un descaro. O sea, y la gente espera que así un sistema solidario funcione. Es imposible. Pero bueno, pasemos al siguiente tema, que fue la discusión que se dio el martes de esta semana, si no me equivoco, Lucho, sobre el Conservatorio Castela. ¿Cómo es que se dice? Castelá. Jesus. Sobre el auditorio tiene un nombre. ¿Cómo se llama el auditorio? Arnoldo Herrera. El auditorio Arnoldo Herrera. El diputado... Esto es un pleito de vieja data, recordemos. Desde hace rato. El terreno donde está ubicado el centro educativo y el auditorio fueron vendidos. Son dos terrenos separados. Fueron vendidos por la fundación, que son los titulares de la propiedad, lo cual generó indignación con justa razón desde la población estudiantil. Ya habíamos hablado de esto en un podcast y la conclusión a la que llegamos es, por estas razones es que usted no construye en los terrenos de sus suegros. Uno no construye en terreno ajeno. Correcto. En eso se resume el pleito. Por ende, el Frente Amplio lo que presentó fue un proyecto para darle una condición especial al terreno de manera tal que no pueda hacerse otra cosa. Es una expropiación sin pagar la expropiación. Correcto. Eso es lo que quieren hacer. Por ende, ese proyecto salió dictaminado afirmativamente de la Comisión de Heredia, me parece, y llegó a plenario esta semana. Ahí se realizó un receso para que varias fracciones externaran fuera de micrófonos sus preocupaciones sobre el proyecto, precisamente porque esto es una expropiación o es una limitación al derecho de la propiedad privada sin una compensación previa. Nadie lo quiso decir en micrófonos. Es una expropiación de facto. Por lo que le solicitaron al Frente Amplio dejar ese proyecto de lado por esa sesión para retomarlo en una sesión posterior. Según acusaron prácticamente todas las demás jefaturas de fracción, el Frente Amplio en su cabezonada no quiso aceptar la posposición, por lo que se obligó a someter el proyecto de ley a votación, quedando inicialmente rechazado por diferencia de un voto, lo que generó que varios diputados del Frente Amplio francamente realizaran discursos con un tono medio desesperado, y que el resto de jefaturas de fracciones dijeran, pero es que ustedes forzaron la votación. Eso pasa cuando no fuerzan las votaciones. Esto de nuevo es el FAFO, para no decir el término, para que Edu no tenga que censurar después. Gracias. El FAFO. Pero bueno, se aprobó entonces una moción de revisión, o sea, una moción para repetir la votación que quedó aprobada, y el tema quedó ahí congelado. Entonces el proyecto en este momento está en un limbo, porque entonces tendría que volver a votarse en primer debate. Hay una serie de posibilidades. Uno, ya está aprobada la revisión. Puede meterse la moción de devolución a comisión de inmediato. A pesar de que está rechazado. Sí, porque el artículo 154 dice que por una única vez la Asamblea, en cualquiera de los dos debates, puede devolver el proyecto a la comisión dictaminadora para que rinda un nuevo informe. La otra alternativa es aprobarlo en primer debate como está y meterle una moción de retrotracción, lo que implica que el plenario luego tiene que ponerse de acuerdo en ver cómo arreglan ese proyecto de ley. En todo caso, yo no le veo arreglo, porque como May dice, es una expropiación sin pagar. Es porque, a ver, para que entiendan por qué me refiero a esto, el proyecto literalmente lo que dice son 3 artículos. El primero dice que afecta el interés social y cultural al teatro, Arnoldo Herrera González, y como artículo 2 dice, literal, se establece como obligación al propietario del inmueble el deber de mantener el uso del teatro, conservar, restaurar, rehabilitar y mantener la infraestructura del inmueble. O sea, le estás diciendo a un privado qué hacer con su propiedad por ley y no le estás dando ninguna compensación al respecto, porque lo que dice el artículo 3 es que nada más autoriza a las instituciones públicas a efectuar donaciones y aportes al propietario donde se encuentre el teatro para su conservación, restauración, rehabilitación y mantenimiento. Correcto. O sea, el establecerse una obligación a un privado sin darle ningún tipo de compensación. Eso es una expropiación de facto. Correcto. Entonces, este proyecto, así como está y así como se votó en primer debate, era inconstitucional.
es inconstitucional y para arreglarlo lo que tiene que ser, bueno, exprópiese y páguese lo que se le tenga que pagar al propietario. Eso es lo que corresponde según la ley. Correcto. En fin, pasemos al siguiente tema, que es que la Asamblea Legislativa, además, esta semana decidió burlarse del Instituto Meteorológico Nacional. En el barra de prensa del miércoles, Lucho decidió hacer un rant en contra de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? ¿Por qué, Lucho? Le aprobaron en una comisión plena un proyecto de ley para declarar al Instituto Meteorológico Nacional como institución benemérita de la patria. Lo cual no significa nada. Y cada vez hay tantos benemeritazgos, tienen menos valor, pero bueno, mientras tanto, el Instituto Meteorológico, el OPSICORI, la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica y el Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica, que son los entes técnicos científicos encargados de monitorear e investigar sismología, vulcanología y meteorología en el país, están sin presupuesto desde el 2023, cuando se venció un transitorio de la Ley Nacional de Emergencias, que es la ley que creó la Comisión Nacional de Emergencias, que decía que un porcentaje, a ver, para que aquí entendamos esto, el Fondo Nacional de Emergencias se financia con lo que las instituciones del sector público y las empresas del Estado, un porcentaje de las utilidades de las empresas públicas. Correcto. Y un porcentaje de la plata que las instituciones no ejecutan al finalizar el año. Esa plata es el Fondo Nacional de Emergencias. Correcto. En la ley de la Comisión Nacional de Emergencias había un transitorio desde la primera vez que esa ley entró a regir, que decía que hay un pequeño porcentaje que se usa para financiar el Instituto Meteorológico, el OPSICORI, la Red Sismológica y el Laboratorio de Ingeniería Sísmica. Ese transitorio venció en el 2023 y no fue prorrogado a tiempo. Entonces, en su lugar se presentó un proyecto de ley nuevo que lo que hace es financiar permanentemente esos 4 entes técnicos con el 0,60% de todas las primas de seguros que se vendan en el país. Correcto. Sin embargo, proyecto doña Rosaura Méndez Gamboa de Liberación Nacional. El proyecto sigue en comisión. Estaba en la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde se hicieron los trámites de consultas necesarios, y por razones que yo no comprendo, se trasladó a la Comisión de Asuntos Sociales, me parece que fue. Sí. Donde está en el lugar número 32 del orden del día. Mientras tanto, ya OPSICORI ha hecho varias alertas de que están sin plata. En medio de una crisis en el volcán. De que tienen dinero y que se está agotando y que ese proyecto urge. Sin embargo, la Asamblea Legislativa no parece tener el mismo sentido de urgencia. Estamos en momentos donde los incidentes, los eventos meteorológicos extremos están al tope. Hemos visto tornados en Cartago destruyendo estadios y propiedades. El año pasado, por ejemplo, pasó eso. Cada vez más nos pegan el POAS, tormentas. Volcánica. El POAS está haciendo erupción. Tenemos el potente terremoto de Osa a las puertas. El inminente, decís vos. El inminente, sí. Cero fatalista, Lucha. Sí, es que los ciclos sísmicos existen por algo. Y ese terremoto está retrasado. Pero no importa, el Instituto Meteorológico está feliz, puede sentirse feliz con su benemérito. Pero bueno, no tiene plata. El titular de barra de prensa del miércoles lo resume todo, es: el Instituto Meteorológico necesita presupuesto, la Asamblea le aprobó un benemeritazgo. Falta absoluta de seriedad. Pasemos al siguiente tema, que es nuestra congresista de la semana. Esta semana le corresponde a la diputada de Liberación Nacional, Alejandra Larios, la cual tuvo su iniciativa aprobada en segundo debate para penalizar el reclutamiento de personas menores de edad para actos delictivos. O sea, sancionar con penas de cárcel a las personas que recluten menores de edad para actos delictivos. Ese es el resumen. Correcto. Es una pena adicional porque he visto gente en redes sociales, Dios mío, qué mal está la comprensión de lectura en este país, que dicen que la pena es muy baja. A ver, es que es una pena adicional, es un delito nuevo, es una pena accesoria. Si usaste el menor de edad para cometer un homicidio, pues ahí va otro delito. Exactamente. Ajá. Lo que pasa es que aquí se está penando el acto como tal del reclutamiento. Que actualmente no existe. Exactamente. Y la pena va a ser de 4 a 8 años de cárcel. Correcto. Se agrava si para reclutar al menor de edad se usa agresión, intimidación o amenazas
contra la persona menor de edad, su núcleo familiar o si se aprovecha de condiciones de pobreza, exclusión del sistema educativo o condición migratoria irregular para coaccionarlo. Este fenómeno del reclutamiento de menores de edad para involucrarse en crimen organizado empezó a finales de los años 90 y creció exponencialmente a partir de los años 2000. Ok. Pasemos a la sección favorita del público. Pregúntele a Lucho. Les recordamos que pueden dejar sus consultas y comentarios. No, sus consultas. Los comentarios también, pero no los vamos a leer en vivo. Sus consultas en los comentarios de Spotify, YouTube o enviándolas al correo may@delfino.cr. Procuren enviarlas a más tardar jueves, porque por lo visto May me informó hoy jueves que ese es el día que hace corte. Lo que entra el jueves en la tarde queda para la semana siguiente. Empecemos con la consulta de Jason Valverde, que no es el diputado. Dice, la asamblea puede llamar o hacer comparecer a un funcionario de otro país que esté tomando decisiones que afecten a costarricenses, por ejemplo, a la embajadora de Estados Unidos por el tema de las visas. La segunda, vamos una por una, Lucho. Entonces, en resumen, ¿se pueden llamar diplomáticos a comparecer? Sí, pero no están obligados a ir. Porque no son diplomáticos costarricenses en este caso. Y la consulta la solicitud se debe hacer a través de Cancillería, si no me equivoco. Al menos ahora están poniendo esos peros. En fin, la segunda pregunta dice, ¿qué implicaciones tiene quitar la declaratoria de interés público a un tema particular? Esto en relación a la noticia que dimos a conocer el día de ayer sobre que el Poder Ejecutivo quitó la declaratoria de interés a la Agenda 2030, así como su financiamiento. Lucho. Depende a qué se le quite la declaratoria de interés público, porque la declaratoria de interés público, como en este caso, era un mero acto declarativo ceremonial. Aunque el efecto que tiene dice mucho, porque una declaratoria de interés público se emite cuando el Poder Ejecutivo considera que una determinada actividad es de utilidad o comprende un beneficio de orden moral o material a la totalidad o mayoría de individuos que integran una comunidad. Entonces ahora el gobierno de Rodrigo Chávez considera que la Agenda 2030 no trae beneficios para la población costarricense. Correcto, recordemos que si fuera hacia eventos, por ejemplo, hay eventos benéficos que suelen ser declarados de interés público, marchas, actividades, etcétera. Ese tipo de cosas, ese tipo de declaratorias sí suelen traer beneficios más que todo tributarios y de tramitología. La tercera pregunta, Jason, es, en el caso de la diputada Guillén, si entra en su incapacidad, en su licencia, porque la maternidad no es incapacidad, en su licencia por maternidad en periodo legislativo, ¿cómo se reemplaza su curul temporalmente? No se reemplaza, la asamblea queda con 56 congresistas. Correcto, las ausencias temporales no se reemplazan. Recordemos que esto pasa tanto con las incapacidades médicas, con las licencias de maternidad, así como cuando un congresista asume un cargo en el Poder Ejecutivo, como cuando pasó con Víctor Morales en la anterior administración. Correcto. La siguiente pregunta son dos, de José González. Primero pregunta, ¿cuál es el marco legal del lobby en Costa Rica? ¿Qué diferencias hay con los Estados Unidos? ¿Y cuál sería un buen modelo a seguir en el mundo? En Costa Rica no hay un marco legal del lobby, como tal, no existe. Entonces, la principal diferencia con Estados Unidos es que en Estados Unidos ellos sí tienen. Estados Unidos no es el mejor ejemplo en este tema porque lo que tienen básicamente es nada más un registro de lobistas que tienen que estar inscritos y si no reciben sanciones. Y no sabría decirte cuál es el mejor modelo a seguir. Estoy seguro que la OCDE en su informe dio alguna recomendación de ejemplos. Yo sé que Chile instauró una. México tiene una, pero en resumen, lo que señalaba la OCDE, lo más importante es que tengamos uno. Definir qué es el lobby, tener un registro público de lobistas y acceso a la información de quién se reúne con quién. O sea, cuál es la actividad que el lobista tenga que reportar a su actividad. La segunda pregunta es, ¿ustedes creen que Costa Rica sea un narcoestado, Lucho? No. No, yo tampoco. Narcoestado bajo la definición como tal, no. Un país inmerso en una situación altamente grave. Un país donde el narcotráfico se ha metido en instituciones públicas y ha capturado figuras públicas. Sí. Pero un narcoestado todavía no. Propiamente no. Cindy Monge nos pregunta, en relación de la propuesta del PLP sobre las consultas públicas a la información del tribunal, ¿existe algún otro proyecto que regule la información que tienen las protectoras de crédito sobre nosotros? Lucho.
Me gustaría unir también esa pregunta con otra que nos pasaron sobre acoso telefónico, porque prácticamente van emparejadas, solo que no la encuentro. La pregunta es: ¿existe algún otro proyecto que regule la información que tienen las protectoras de crédito sobre nosotros? Hay ahorita una ley, un proyecto de ley en trámite que es prácticamente una ley nueva de protección de datos personales. Habría que ver que... No, pero también hay habría que ver si trae algo en esa vía. Sin embargo, a ver, ya la ley actual es muy clara en ese tema, digamos. Lo que pasa es que la gente no ejerce sus derechos por acción, omisión o desconocimiento. La otra pregunta era de José Chávez Cuero. Ya hoy por hoy, los burós de créditos, como les dicen, primero que nada, usted tiene el derecho de solicitarles que supriman su información. Tiene el derecho de solicitarles que rectifiquen su información, y además usted puede entablar denuncias, porque si usted no les dio directamente esa información a ellos, pues entonces hay que investigar cómo llegó esa información ahí. Lo que pasa es que por lo general, cuando uno adquiere productos financieros, uno firma los consentimientos y en la letra pequeña viene él, mediante esta firma de este largo contrato que claramente usted no va a leer, usted está aceptando que X banco o X entidad financiera transmita sus datos a X y otras entidades que puedan resultar interesadas en el monitoreo de su comportamiento crediticio. Correcto, pero también está para contestar la pregunta concreta, está el expediente 24.347 presentado por Montserrat Ruiz de Liberación Nacional, que es la ley sobre la información de interés crediticio y la protección de datos para un crédito sostenible, que actualiza ese tema. Voy a unirlo con la segunda pregunta que nos hizo José Chávez Cuero, y lo voy a explicar de tal forma de que nuestro productor pueda hacer un clip de esto. ¿Hay algún proyecto existente o por existir que realmente funcione para que no lo contacten a uno por deudas de terceros, o bien poder demandar el acoso de estos bufetes que llaman y no se les puede notificar porque no tienen domicilio fijo? Ya eso hoy se puede hacer. Las reglas son las siguientes. Si usted no es deudor, fiador, cofiador o codeudor, usted puede ir a la Sala Constitucional a meter un recurso de amparo por acoso telefónico. Lo que necesita es redactar el amparo, poner fechas, pantallazos de las horas, días y contenidos de los mensajes, desde dónde lo están contactando. Hoy por hoy hay muchas maneras de ver quién está detrás de un número de teléfono. Por ejemplo, si es prepago, usted intenta hacerle una recarga y le sale el nombre. A fin de mes puede poner el número de teléfono y ver a nombre de quién sale para pagar el recibo. Hacen como si fuera a hacer un simple móvil y le sale el nombre. También, exactamente. Bueno, es que puede ser que no esté registrado a nombre de un simple, pero el pago mes a mes sí se tiene que hacer. Entonces, ese es un mecanismo. Y lo otro que usted va a necesitar es un literal de personería jurídica. Esto se adquiere en la página web del Registro Nacional de la Propiedad. Cuesta 2.700 colones. Sin embargo, aquí hay un pero. Si la sociedad está morosa en el pago del impuesto a las personas jurídicas, usted no va a poder comprar esa personería. Entonces usted no lo va a poder aportar en el recurso de amparo porque la Sala Constitucional se lo va a pedir. Y aquí esto es un problema que no se ha resuelto y que la Sala se ha negado a reconocer como tal. Nosotros los ciudadanos estamos en desventaja entre los entes privados que violan los derechos de la sociedad, porque cuando uno los denuncia necesita llevar ese documento a la sala, pero uno no lo puede obtener si la sociedad está morosa. Entonces hay un incentivo perverso al sector privado de estar moroso en el pago de ese impuesto para que si viola los derechos de alguien no pueda ir nadie a la sala a reclamar. No puede reclamarle nada. Y esto me parece ridículo porque la Sala Constitucional podría perfectamente hacer un convenio, o el Poder Judicial podría hacer un convenio con el Registro Nacional de la Propiedad para jalar esa información automáticamente. Correcto. Porque si no, ahí se están violando los derechos de la población. En todo caso, si le ocurre por desgracia esa situación, o si usted es deudor, fiador o codeudor, a donde tiene que ir a recurrir es a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, la PRODHAP, que es una institución adscrita al Ministerio de Justicia y Paz. Correcto. Y los mecanismos de denuncia están en la página web de la PRODHAP. La siguiente pregunta es de Aileen, nos dice: Lucho, sobre el proceso de elecciones internas de los partidos, además del candidato presidencial, ¿qué otros cargos se eligen? ¿En qué consisten estas instancias? Depende de cada partido.
Correcto, asumimos que esto es en relación a la Convención de Liberación Nacional de este fin de semana, donde aparte de la candidatura se definen los representantes para la asamblea. La liberación dentro de su estructura tiene diferentes representaciones, hay sector juventud, hay movimiento cooperativo, hay trabajadores, hay mujeres, entonces y vale decirlo, toda esta gente es ya preparándose para las elecciones municipales. En su mayoría. Prácticamente. Esto, digamos, lo que se elige, entonces son quienes van a representar la asamblea. La asamblea es la que define las candidaturas a la asamblea, exacto. A la asamblea legislativa. Después, José Manuel Inser nos pregunta, yo había entendido que la figura de capitales emergentes ya formaba parte de la ley de crimen organizado. ¿Por qué ahora se está hablando de una ley que instauraría esta figura? Porque hoy por hoy se necesita ya un proceso judicial penal abierto, en curso y público para poder hacer el decomiso por capitales emergentes. El propósito del proyecto de ley, que de hecho se aprobó en primer debate esta semana, pero que corre el peligro de no aprobarse en segundo porque no podría tener 38 votos que los requiere, es que pretendía habilitar decomisos previos a la interposición del proceso penal, digamos, la interposición de la denuncia. Correcto. Inicialmente también permitía que el Ministerio de Hacienda y la Contraloría pudieran presentar esa solicitud de congelamiento de bienes. Y también se establecía un monto mínimo, creo que eran $10,000, que luego se eliminó, se dejó sin monto mínimo. Entonces, ahorita la asamblea está dividida porque, y esto es ridículo, francamente, porque este proyecto de ley fue a consulta a la sala. Y la sala avaló todo, salvo el tema de que la notificación. De la notificación, exactamente. Y eso es lo único que tenían que corregir. Se corrigió, pero entonces ahora los abogados defensores de todos los ministros investigados penalmente en el gobierno actualmente, etcétera, etcétera, y los abogados defensores que le hablan al oído al presidente, han estado convenciendo a la fracción oficialista de que el proyecto, aunque ya tiene el visto bueno en la sala, es malo y es inconstitucional. Entonces, estas son las cosas que a mí francamente me vuelan en la cabeza, pero también del otro lado, si los partidos que apoyan el proyecto tal y como están saben que no tienen los votos para los 38 votos, ¿de verdad van a dejar morir el proyecto? Buena pregunta. Ahora, en cuanto a capitales emergentes, esa figura ya existe. De hecho, datos del 2022 que fueron presentados hace en 2023, pues no tengo el más reciente, señalaron que en ese año la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales reclamó $8 millones en 60 casos. En ese año únicamente. Hay un caso reciente, digamos, sonado internacional, a un expresidente, creo que fue de Perú, que involucrado por el caso de Brecht, que usó entidades financieras costarricenses para lavar sobornos. Correcto. Le decomisaron esos sobornos. Recordemos también cuando se encontraron la bolsa de dinero a Otto Guevara en las escaleras, esa plata se la dejó el Ministerio Público porque nadie la reclamó. Correcto. Para justificar su origen. Ahora, lo que hace esto es endurecer el proceso y no esperar a que tenga que haber una causa judicial abierta, sino que en vía administrativa se pueda congelar el traslado de bienes, principalmente inmuebles, para que no se vendan antes de, si ya hay sospecha de que son obtenidos con dinero ilícito. La siguiente pregunta es de Manfred, que nos consulta sobre la convención del PLN de este fin de semana en relación a que hay que firmar una boleta de adhesión. Nos consulta qué significa, si le van a cobrar mensualidad, si le van a mandar spam, si va a estar obligado a mandar banderas en el carro y lo más importante, cómo hago la desadhesión. Adicionalmente nos preguntó Martín Mejía, ¿qué repercusiones tiene la adhesión al partido como votante? Si se puede renunciar, si hay alguna limitación de participación en otros partidos. Lucho. A ver, ¿qué significa? Es que usted se está inscribiendo como simpatizante, militante, miembro del Partido Liberación Nacional si vota este domingo. Lo más que yo podría decir que es que tiene como un efecto hacia usted, es que usted en este caso está aceptando cumplir el código de ética y disciplina que tiene el partido. Que nunca ha sabido cómo hacer que la gente cumpla, pero... Correcto. Eso digamos lo más. ¿Le van a cobrar una mensualidad? No. Por lo general los partidos solo le cobran mensualidades a los militantes que tienen puestos de elección popular y les cobran un porcentaje de su salario. ¿Le van a mandar spam? Depende si la boleta tiene que usted ponga su número de teléfono, que es probable, o correos electrónicos.
¿Lo van a obligar a andar banderas en el carro? No. Y lo más importante, ¿cómo hace la desadhesión? Tiene varias opciones. La primera es ir a votar en alguna otra convención abierta que se haya. El Frente Amplio va a hacer una. Convención abierta, ese round. El Frente Amplio dijo que va a hacer una. Ese round. ¿Ese round? Sí. En ese caso lo que tiene que hacer es mandar una comunicación al partido político, me imagino que va a ser a la Secretaría General, indicando su renuncia al partido después de las elecciones. Lo más importante tal vez de esto es que para quienes sí tiene implicaciones es para quienes forman parte de otro partido político, porque participar pierde su militancia en el partido en el que están parte, y para las personas que tienen prohibición de beligerancia. Recordemos que a un ministro, Jenkins, creo que fue Jenkins del MISID, fue a votar a la interna del PLN y tuvo que renunciar a los dos al poquito tiempo después, porque participar en la convención de un partido, aunque sea abierta, es una señal de militancia. Entonces todos los puestos con prohibición no pueden participar, así que ministros, ministras, presidencias ejecutivas y demás, absténganse de ir a votar este fin de semana porque se pueden jugar su puesto. Hágalo, por favor. La siguiente pregunta a ver si hacemos limpia. Es de J. Valverde. No, esta ya la contestamos. Es de Nacho Sandí. ¿Por qué los trabajadores independientes tienen tramos más bajos? No es más bien porque ellos pueden deducir gastos de la declaración de renta. Esto lo iba a explicar yo, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, ciertamente los trabajadores independientes pueden hacer deducciones de gasto, pero no es comparable con los ingresos de una persona asalariada, porque los gastos que se pueden deducir son únicamente, los beneficios fiscales por hijo y cónyuge, que son risibles, son menos de 10,000 colones, y los gastos directos vinculados a el ejercicio de la profesión. Entonces, para ponerles un ejemplo, una persona con un salario de 920,000 colones, creo que eran 900,000 colones, está exenta del impuesto de renta sobre los 900,000 colones. Lo puede usar para sus gastos de vida. Una persona trabajadora independiente, para no tener que pagar impuesto de renta con un ingreso de 900,000 colones, tendría que gastar 600,000 colones y le quedarían libres únicamente los 300,000 exonerados. O sea, no es proporcional. Porque entonces, para el gasto de vida, a la persona trabajadora independiente le quedan 360,000 disponibles sin pagar impuesto de renta, mientras que al asalariado le quedan 900,000 para sus gastos. Entonces, sí es cierto que lo pueden deducir, es visible lo que se puede deducir, y sostengo que se hizo así porque siempre se pensó que los trabajadores independientes eran profesiones de altos ingresos. La otra pregunta de José Chávez es si existe algún proyecto para regular los alquileres de vivienda y buscar accesibilidad para vivir para las personas. Mike revisó y no encontré que ninguno. Yo tenga presente, yo hice la revisión y no encontré ninguno que busque ese fin. Hay algunos para ampliar o mejorar las condiciones en temas de bono a la vivienda, pero es para personas de escasos recursos, no para, digamos, accesibilidad en general. El problema aquí sigue siendo la clase media. Las personas asalariadas con ingresos fijos que no son sujetas de créditos ni de bonos en relación al costo que tienen los inmuebles en este momento. La otra es esta ya lo mandamos. Josué, ¿cuáles son los puestos en un partido político? Presidencia, vicepresidencia, secretaría general, tesorería. Cada partido que hay localías. O sea, un partido está conformado por una asamblea general, que es su órgano máximo rector, que es los que escoge estos puestos. Cada partido define cómo se construye su asamblea. Usualmente hay representantes provinciales. Los partidos tienen otros sectores que pueden representar. Hay un comité ejecutivo nacional, hay un directorio nacional, tiene que haber un tribunal de ética y disciplina. Ajá. Y ahorita no se me escapa si debe haber algún otro. Ok, Sandra nos pregunta, ¿dónde se pueden ver las leyes aprobadas por la Asamblea que el Ejecutivo no ha firmado? En la página principal de la Asamblea Legislativa, que al momento en el que estamos grabando este podcast arroja un error de conexión. Nada novedoso durante los fines de semana. De hecho, en todo caso, esta pregunta ya la respondimos en un podcast anterior y está en trámite de la ley y control político. Hay un link que dice decretos legislativos pendientes de publicación.
Pues ahí es donde está. A veces está desactualizado. Entiendo que lo actualizan una vez a la semana. Después del escándalo de la vez pasada. En fin, Carmen Rojas nos pregunta, ¿qué implica y cómo se gestiona una dispensa de trámite, Lucho? La dispensa de trámite hay dos tipos. Una está en el artículo 177 del reglamento, que es para proyectos de ley que no han sido aún dictaminados en la comisión en la que están siendo estudiados. Y la otra está en el artículo 177 bis, que es para proyectos de ley que ya fueron dictaminados. El requisito es presentar la moción antes de que el proyecto haya sido aprobado, obviamente en primer debate. Y si se aprueba, en el caso del proyecto que no ha sido dictaminado, el plenario como tal pasa a su conocimiento directo. En ese caso, todas las mociones de fondo, o sea, mociones para hacer cambios por el fondo del proyecto de ley que se presentan, se conocen, se discuten y se votan en el plenario legislativo. En este caso, no hay mociones de reiteración. Y los proyectos dispensados que ya tenían dictamen previo, esto es una especie de retrotracción, porque lo que ocurría es que antes la Asamblea usaba el otro artículo para arreglar proyectos a los que, mira, se nos escapó esto, pero es tan insignificante que no lo vamos a devolver con un trámite engorroso. Lo que pasó fue que la Sala Constitucional les dijo, basta de utilizar ese artículo de manera inadecuada, esto es para proyectos que no están dictaminados por una comisión, entonces los diputados quedaron ese artículo bis para arreglar proyectos ya dictaminados. Esa, a diferencia de la anterior, requiere de 38 votos para aprobarse en la dispensa de trámites para un proyecto ya dictaminado. La que no se ha dictaminado es mayoría simple. Correcto. La siguiente pregunta es posible que una persona diputada sea expulsada de la fracción? Sí, si la expulsan del partido. O sea, la fracción, el órgano colegiado que es la fracción, o sea, todos los congresistas de un mismo partido no pueden expulsarla. El partido político sí la puede separar del partido y como consecuencia queda separada de la fracción. De hecho, en realidad lo que ocurre, y por ejemplo que ya ocurrió en este caso, en esta asamblea, con la expulsión de doña María Marta Padilla del Partido Progreso Social Democrático, es que el partido le comunica a la Asamblea Legislativa y el presidente de la Asamblea Legislativa hace la comunicación al plenario. Así fue como se hizo con doña María Marta. Don Luis Diego Conitrillo nos pregunta si es posible implementar normas parlamentarias que existen en otros países y pone dos ejemplos. La consulta pública digital obligatoria que existe en Brasil. ¿Lucho? Podría hacerse, sí. Vía reglamento de la Asamblea Legislativa. Un reglamento y se hace un portal web ahí mismo dentro de la página de la Asamblea para que la ciudadanía pueda comentar sobre los proyectos de ley que están en trámite. Pregunta, ¿cuál sería el proceso para su posible aplicación? En este caso sería una reforma al reglamento legislativo. Esto es un expediente legislativo que tiene una única votación y no tiene que pasar a comisión. La siguiente propuesta es derogación automática de normas obsoletas, que es una norma que existe en Alemania, dicen. Esa no, porque la Constitución política dice que las leyes solo quedan derogadas por una ley posterior. Ahora, entonces no puede haber una derogación automática, salvo que la misma ley lo diga. Esta ley prescribe. No es que no se puede, es que se requiere una reforma constitucional para que eso pueda ser implementado. Correcto. Esta pregunta es sobre las elecciones nacionales. ¿Hay una fecha límite para que un aspirante presidencial se inscriba a un partido político? ¿Cuáles son los requisitos mínimos para inscribirse? El último día para ordenar la inscripción de un partido político es el jueves 31 de julio de este año. Ahora, le está hablando de la persona del partido. Eso lo define cada partido. Correcto. Por ejemplo, hay partidos como Liberación Nacional que piden 2 años de militancia. El PUSC creo que pide 4 años de militancia para poder ser candidato presidencial. No, pero eso no es lo que él está preguntando. Él está preguntando cuál es la fecha límite para que un aspirante presidencial se inscriba en un partido político. Entonces, cada partido define sus propias condiciones. Hay partidos que no tienen plazo mínimo de militancia y la Asamblea General puede declarar partido a alguien externo. Esos son los taxis. Los taxis, exacto, que se quedan en stand-by esperando a ver cuál candidato pierde las convenciones o los procesos internos para cogerlos como candidatos suyos. Correcto. Después otra pregunta ¿es posible sobre el proyecto de armonización del sistema eléctrico? No terminaste de leer todas las preguntas de Sí, lo terminé.
¿Cuáles son los requisitos mínimos para inscribir un partido político? No es un partido político, es los requisitos mínimos para inscribirse en un partido político. De nuevo. Y ya lo dije, cada partido lo define. La siguiente pregunta es sobre el proyecto de apertura del mercado eléctrico. ¿Es posible modificarlo para que solo sea compra abierta de energía eólica o solar, Lucho? Sí. O sea, todavía están pedido mociones, ¿no? Bueno, esta moción es 137 en comisión todavía. No me acuerdo si es el primero o segundo día. Si es el primer día, podría ser. Podría haber una nueva oportunidad para... Si hay segundo día, se enfocarlo. Si hay un segundo día de mociones. Entonces... Ahora, sí, tiene que haber margen porque se pidió una mesa de trabajo y no se pediría una mesa de trabajo sobre un proyecto que no se puede modificar. Sería mi razonamiento lógico. Pero bueno, esas fueron todas las consultas de esta semana. Les recordamos que pueden enviarlas a my@delfino.cr o dejarlas en los comentarios en Spotify o YouTube. Pasamos a la sección favorita de May, las mejores y peores propuestas de la semana. Esta semana tengo 2 malas propuestas y no tengo ni una sola buena idea. La primera mala idea, ni siquiera lo voy a hablar por el fondo. O sea, no es solo una mala idea de quien viene, sino también por la forma en que se redactó. El diputado de Nueva República, Fabricio Alvarado, presentó un proyecto de ley para crear la zona fiscal especial del Cantón de Corredores. El proyecto tiene múltiples errores de forma, empezando, o sea, lo que hace en resumen es que en el Cantón de Corredores se crea una excepción y que ahí, y solo ahí, todo servicio y bien va a pagar un 6% de impuestos sobre el valor agregado. Esto genera un problema porque la reacción que tiene Hacienda, que tiende a ser, ¿cómo es que le dicen? Quisquillosa. No, quisquillosa no. Devorador fiscal. Fácilmente puede interpretar que los bienes y servicios que actualmente tienen una tasa inferior al 6%, entiéndase la canasta básica, los servicios médicos, los medicamentos, que tienen tasas de 1 y el 2%, en el Cantón de Corredores se les cobraría el 6%, porque la redacción dice todo bien y servicio en el Cantón de Corredores se le cobra el 6%. O sea, efectos indeseados de una reforma, de un proyecto mal redactado. Lo otro es que la ley propone reformar la ley de financiamiento, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Gracias. La ley de... referirte a esa ley como el plan fiscal. La ley 9635, que recordemos, esa ley era básicamente 4 leyes en una. El primer tomo de esa ley, el primer capítulo, reformó el impuesto de ventas y lo convirtió en el impuesto al valor agregado, pero esa ley existe y es otra ley con otro número. Y entonces, ¿por qué esto es un problema? Porque en la ley de fortalecimiento original, el título de las excepciones llegaba hasta el inciso 3. Entonces el proyecto de Fabricio propone incluir un inciso 4. La ley del impuesto sobre valor agregado, que existe y es una ley aparte, ya tiene un inciso 4 que le metieron posteriormente directamente a esa ley. Este proyecto de ley se volaría esa exoneración y generaría para introducir esta reforma. Más allá de si usted está de acuerdo o no, para no quitarle crédito al señor Alvarado, la justificación que da para este proyecto es que dice que en el Cantón de Corredores, cantón fronterizo con Panamá, en Panamá hay un 7% del IVA, entonces las personas cruzan la frontera para comprar en Panamá en lugar de comprar en Corredores, y entonces por eso es que propone un 6 para que sea un punto porcentual por debajo de lo que se cobra en Panamá y la gente no tenga un incentivo para cruzar la frontera. En fin, ahí se las dejo. Más allá de si están de acuerdo o no con la propuesta, ciertamente está mal redactada y requiere múltiples ajustes para que sea viable. La otra mala idea que se presentó esta semana vino cortesía del Partido Liberal Progresista, que desde que desde que se quedó sin diputada se quedó sin buenas ideas. Esta semana presentaron una reforma al reglamento legislativo claramente resentidos porque lo que proponen es que las prerrogativas legislativas, entiéndase, todos los beneficios que tiene una fracción, que incluyen la cantidad de asesores, los tiempos en discusión en plenario y demás, sean exclusivos del partido político según la declaratoria original. Entiéndase que no les afecte que salgan, que tengan diputados que se declaren o diputadas que se declaren independientes. Este proyecto es una mala idea, más allá de que uno puede pensar que hay una intención de sostener el principio de representación originalmente definido en la votación,
porque la Sala Constitucional ya ha dicho que los diputados y diputadas independientes tienen que tener los mismos recursos administrativos que tiene cualquier otro congresista. Lo que generaría esto es que cada vez que un diputado se declara independiente tenga que meterse en una planilla nueva de 5 asesores independientes para sostenerlos de la fracción y sostenerle los que hay que darle constitucionalmente a las independientes. Un proyecto que aumentaría el gasto público viniendo de la bancada liberal. Un proyecto que aumente el gasto público por puro berrinche de nos quedamos sin tiempo y sin asesores porque se nos fue la mitad de la bancada. Lo peor es que, a ver, si acaso los asesores es lo que han perdido, porque don Rodrigo Arias le sigue dando el tiempo como si fuera una fracción de 6, pese a los reiterados reclamos del Frente Amplio, que es una fracción de 6, y del oficialismo. La otra propuesta que vamos a mencionar esta semana viene cortesía de Nueva República, esta vez Yonder Salas, propone crear la Agencia Nacional de Eficiencia Energética. Es una agencia que estaría encargada de velar por que todas las cosas que consumen electricidad sean eficientes. Genera un beneficio fiscal para las empresas cuando renueven equipo, que pudieran equipo para ser más eficientes energéticamente. Es lo de la barrita de colores de los electromes, pero ya eso... Pero aquí no existe. La barrita viene de afuera. Sí, pero es el estándar europeo, ¿no? Más allá de eso, crea un impuesto del 0,5% del valor del CIF, que es el valor de importación. Ya les digo qué significa. Es el costo de envío, traslado y flete, una cosa así. Pero es un valor aduanero, 0,5% de ese monto para financiar esta nueva agencia. Nueva República proponiendo nuevos impuestos. Nuevos impuestos y más burocracia, una nueva agencia estatal. Eso está interesante esta semana. Correcto, en fin, esas son, y una última, pero esta es una mención de honor para Rosaura Méndez, porque esto es inocuo, porque no crea un cantón, lo que quiere es crear un distrito en el cantón de Turrialba que se pasaría a llamar Pacallitas. ¿Por qué los distritos son importantes? Es para mí, no sé, pero ¿por qué le quieren poner Pacallitas a un cantón? Me parece como un mal chiste hacia ese pueblo. Es que ya hay un lugar que se llama Pacalles en Cartago. Correcto, pero ¿por qué Pacallitas? Búscate otro nombre. Hacer lo que hace la gente. Que el pueblo defina su nombre por su cuenta. Pacalles es un nombre bonito. Deja de molestar a los cartagos. En fin, esas son todas las propuestas que vamos a mencionar por esta semana y con eso terminamos. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos y nos vemos la próxima. Delfino.cr presentó Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.